Yo creo que Dios habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado por Jesucristo. Dios empezó hablando por la creación. No hay corazón humano en la tierra, aunque no haya escuchado el nombre de Jesús, que tenga conciencia de un creador. Y Dios ha ido hablando a su pueblo con un propósito y a cada una de nuestras vidas. Ahora bien, necesitamos estar bien despiertos para saber cuándo es Dios que nos está diciendo algo. Porque cuando Dios habla, más nos vale estar atento y hacerle caso. Amén. Otras veces damos por hecho de que Dios nos habla. Quiero hablarte en esta mañana de el dar por hecho algo. Hay una historia en las Escrituras. Hace 2 semanas hablaba de la santidad y nombrábamos el paso del Jordán y cómo Dios le habla a Josué y le da una palabra, un rema, y le dice: todo aquello que pisare la planta de vuestro pie, eso lo vas a conquistar y eso será tuyo. Aleluya. Y hablábamos de que para nosotros son las promesas de Dios. Todas esas promesas que nosotros delante de su presencia escuchamos de su voz hablar y decir: esto es para ti. Y nosotros en fe la conquistamos, es para nosotros. Y el requisito de que Dios le da al pueblo de Israel, a Josué, es la santidad. Tienen que pasar el Jordán, pero le dice que se tienen que santificar. Y hablamos de la santidad en esa ocasión, hace 15 días. Hace 7 días estuvimos hablando de la desilusión, de la desesperanza, causada tal vez por acontecimientos que en nuestras vidas nos han paralizado. Y ahora quiero hablarte de la conquista de una ciudad de Ai, con H, Ai, no sé cómo se pronuncia, Ai, H-A-I. Josué tenía en su corazón aquello que Dios le había hablado una palabra, un rema, le había dicho: escucha, esto es para ti. Cada paso que metas ahí con el 44,5, Europa, si es en México, no sé, es otra numeración. Cada pisada que tú des, esa es para ti. Josué lo cree, llegan, se encuentran con Jericó y Dios les dice: yo tengo estrategia, no te preocupes. Les da estrategia, calladito la boca, una vueltecita cada día y de vuelta para casa. 6, y el séptimo, 7 vueltas, si no me equivoco, ¿ok? 13 vueltas. Calladito la boca. Y el último día, grita, vamos, tú sabes, 13 días callado la boca, por lo menos allí en casa, no sé cómo sería. Y le da estrategia. Y de manera sobrenatural, los muros caen. Dicen que científicos, arqueólogos y aquellos que han estudiado, dice que los muros caen hacia abajo. No caen ni hacia adentro ni hacia afuera, caen sobre ellos mismos. Recuerdo, me viene a la mente ahora las Torres Gemelas cuando cayeron, que cayeron sobre su peso, ¿no? Y los muros caen y ellos obtienen una victoria. Dice el capítulo 6, versículo 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hay una demostración del poder de Dios, y así es en nuestras vidas cuando Dios viene de manera sobrenatural y conquista nuestros corazones, y de manera sobrenatural nosotros, las murallas, ¿verdad? Aquellas murallas que impedían que nosotros pudiésemos perdonar, que nosotros pudiésemos amar, caen de pronto de manera sobrenatural. No entendemos cómo ahora sí podemos acercarnos e incluso pedir perdón. Yo recuerdo, y ya lo he comentado varias veces, la primera cosa que Dios me demanda es honrar a mis padres, y yo escribo una carta a mi padre pidiéndole perdón, y mi padre: bueno, tranquilo, ya hablamos. Ese es el milagro más grande, ¿verdad? Cuando vemos algo sobrenatural. Y allí ellos pudieron observar
que las murallas de Jericó cayeron. Pero, ¿sabes? Josué dio por hecho algo que no tenía que haber dado por hecho. Hay un equilibrio, hay una necesidad de tener equilibrio entre lo que Dios nos ha hablado de manera personal, ese rema para nuestras vidas, esa palabra que tú sabes que Dios te ha dado y tú sabes que tú tienes que andar sobre esa palabra, y la necesidad de tener el equilibrio de la palabra logos, de lo que es todos los principios, todos los mandamientos, toda la palabra de Dios dada. En ese caso a Moisés, y Moisés la comunicó a todo el pueblo, y para nosotros ya todas las escrituras. Hace falta tener equilibrio. Y Josué va a la ciudad de Ai y envía algunos para reconocer la tierra. Y dice la escritura de que los que volvieron le dijeron: mira, Josué, esto está hecho, no te preocupes, no vamos a mandar a todo el pueblo. Vamos a llevar a 2,000 o 3,000 soldados, no fatigues a todo el pueblo y esta ciudad es nuestra. Josué, entiendo de que se sentaría y diría: pues sí, Dios me dio esa palabra, que todo sitio que pisare la planta de nuestro pie nos la va a dar, pues ahí es nuestra. Dice las escrituras que Josué dice que se acerca y que tienen una gran derrota. Gran derrota, son 36 bajas. Y tú dirás: pero en un ejército de tantas personas, 36 bajas, ¿qué si hubiese sido tu hermano o tu padre o un familiar directo? Es una gran derrota. Volvieron la espalda sobre a sus enemigos, volvieron, y dice las escrituras que en el versículo 5 del capítulo 7, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vino al corazón de Josué desolación. Dijo el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Sabes? Ellos, dice que el corazón se desfalleció como agua. Ellos perdieron la seguridad con respecto al futuro. Se quebrantó la confianza y la esperanza de aquello que Dios le había hablado. Pero como te dije al principio, Josué descuidó el logos. Josué había tenido, antes de conquistar Jericó, una palabra de parte de Dios, y le dijo: mira, ¿sabes qué? Todo aquello que recuperes de los tesoros, del oro, de la plata, de todo el valor, va a ser para mí. No, ustedes no se van a repartir nada. Y encontramos de que Acán cogió un manto babilónico, cogió plata y cogió oro y lo escondió. Esa fue la causa por la cual no obtuvieron la victoria. Pero Josué no lo sabía. Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros nos preguntamos por qué no estamos viviendo en esa plenitud, no estamos viviendo en esa victoria. ¿Por qué nuestras vidas no se caracterizan por ese andar como las escrituras dicen? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Dios pone delante de nosotros, en Deuteronomio dice: elige tu bendición o maldición. Si quieres bendición, me tienes que obedecer. Si no me obedeces, el resultado es maldición. En este caso hubieron 36 personas que murieron porque alguien no obedeció.
Pero resulta de que el líder, el responsable, el que estaba llevando al pueblo al frente, dio por hecho de que porque Dios le había dado una palabra, un remar, se iba a cumplir, descuidando así los principios. Una de las cosas que tenía que haber hecho Josué era preguntar de manera específica: ¿habéis obedecido lo que Dios dijo? Nadie ha tocado nada de lo que estaba preparado para él. Todos los tesoros eran para la casa de Dios, eran para él. ¿Lo habéis hecho? Josué lo dio por hecho. Y el resultado de darlo por hecho fueron 36 bajas. Uno a veces, cuando experimenta una derrota y no entiende, se lamenta y uno empieza a tal vez a pensar, comenzamos a pensar que no teníamos que habernos entregado tanto, que no teníamos que haber apostado tanto, teníamos que habernos reservado. ¿Cómo fue que me fié del pastor? ¿Cómo fue que me fié de mis líderes? Pero peor aún, ¿cómo fue que me fié de mis propios pensamientos? ¿Sabes? Dios utiliza estas derrotas para enseñarnos lecciones. Él no las utiliza para destruirnos, sino para enseñarnos lecciones. Hay una de las cosas que suceden y es que Josué se queda perplejo en el versículo 6 del capítulo 7. Dice que entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué de esta derrota? ¿Por qué me ha acontecido esto? No entender lo que nos ha sucedido nos puede llegar a paralizar. Necesitamos venir y postrarnos delante de Dios como después hace Él. Y Josué dice en el versículo 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Por qué me arriesgué tanto? ¿Por qué es que aposté toda mi vida a servir al Señor y ahora resulta de que acontece de que por una mala decisión o porque alguien en el pueblo hizo algo, me veo en la encrucijada de que soy responsable de todos estos daños que están ocurriendo en el pueblo? A veces en la iglesia puede pasar y nuestras vidas se pueden caracterizar por ese sentimiento de derrota. Y aún más peligroso que ese sentimiento de derrota es el sentimiento de no entender por qué hubo esa derrota. ¿Por qué en nuestras vidas hay momentos de dificultad? Que los ha habido, los hay y los habrá. Eso no es tanto problema. Dice, será para ti que no te duele. A mí me duelen los míos. A mí me duelen mis dificultades, mis problemas, mis derrotas. Pero lo peor, ¿sabes qué es? El no entender, el no saber por qué. Si no tenemos respuesta, seremos capaces de no volver a emprender una conquista. Si yo no sé por qué motivo fracasé, cuando Dios ponga delante de mí otro desafío, otro reto, no me voy a sentir con esa seguridad, no me voy a sentir con ese ánimo, porque lo que voy a pensar es, ¿otra vez? A mí no, al otro. Sin embargo, Dios nos está preparando para llevarnos a lugares donde nosotros ni nos imaginamos que podemos andar. Jesús habla de hacer las obras aún mayores que las que Él hizo. Y si no pasamos por la cruz, a veces estas derrotas son parte del trato de Dios en nuestras vidas, para llevarnos a un estado superior, para llevarnos a un nivel superior donde nosotros podamos entender el motivo por el cual hemos fracasado. Nosotros podamos tender en nuestra estructura emocional y en nuestro pensamiento también saber las cosas que nos hicieron mal y después nosotros decidir si queremos volver a repetirla o no volver a repetirla. ¡Yujú! Amén. Ahora, el hecho de que no entendamos por qué
fuimos derrotados, nos va a llevar a una parálisis. Ah, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar? Ay, Señor, ¿y qué diré en el versículo 8? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, la honra personal está en juego. Como iglesia, ahí en ese momento Josué está preocupado por la honra personal. Tuvieron que dar la espalda a los enemigos. Tal vez muchas veces, o tal vez pocas, o igual ninguna. Pero se me antoja pensar en esos momentos en el que nos hemos visto obligados a dar la vuelta a la espalda al enemigo y decirle, bueno, vamos a ver, Satanás, si no me molestas mucho, yo soy capaz de vivir a este nivel. Yo soy capaz de... Mira, para ser mediocre no hay que hacer mucho, más bien no hay que hacer nada. Pero si queremos ser de aquellos que aceptan el desafío de conquistar, tenemos que lanzarnos, tenemos que ir en pos de lo imposible, aquello que para nosotros nos es imposible, pero que para Dios no. La conversión de una persona, ¿sabes? No depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que hablar, ese es el desafío. Ese es el desafío. Ahora, bueno, bien, sí, habrá siempre algunos que vayan los evangelistas. Yo he escuchado, evangelizar no es mi ministerio. ¿Tú viste el anuncio ese del seguro? No sé qué seguro que es, que dice, firmamos el mismo del año pasado. Dice, sí, y aparece un guante, ¡punk! Y dice, error. ¿Viste? Un guante, error. Cada uno de nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Todos tenemos esa responsabilidad de testificar. Otra cosa es que tú tengas el ministerio de evangelista y Dios te utilice para evangelizar en ciertos lugares o de algunas maneras como ministerio. Pero nosotros todos estamos llamados a evangelizar. Así es que no podemos aceptar el negociar con Satanás y vivir un escalón más abajo, porque ya como obtuvimos ciertas derrotas, no queremos arriesgarnos a que nos vuelva a ocurrir. Tal vez no te pasó, pero si te pasa, eso es un error, es un engaño de Satanás. Dios quiere llevarnos más allá de donde nosotros podamos imaginarnos. Dios tiene para nosotros promesas preparadas. Ahí las tenemos, solamente tenemos que conocerlas y delante de su presencia escucharlas de su voz para nosotros. Esas derrotas sin explicación traen parálisis. Pero como te dije antes, tenemos que resolver nuestras derrotas pasadas. No podemos cambiar el pasado, pero sí la manera de pensar y de cómo vamos a funcionar en el futuro. El pasado ya está, la situación ya está, la derrota si fue, ya está. Eso no lo podemos cambiar. Si somos responsables, nos toca humillarnos delante de la presencia de Dios, pedir perdón, pedir de su gracia, de su misericordia. Pero lo que sí podemos hacer es Romanos 12:2, renovar el entendimiento, renovar nuestra mente, si queremos conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y entonces cuando nosotros renovamos nuestra mente, vamos a actuar de diferente manera. Si queremos conseguir objetivos diferentes, vamos a actuar de manera diferente. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra parte de responsabilidad. Debemos pedirle a Dios cuál es el error que nos paralizó. Y nosotros nos encontramos en un momento de la historia de esta iglesia, en una situación delicada, en la que tenemos que decidir, porque nuestra iglesia no se caracteriza por ser una iglesia muy activa. Todo lo contrario. Es una iglesia que ahora mismo está reservándose. Es una iglesia que
Quisiera avanzar, pero no puede porque el lastre de lo que ha vivido aún no está cerrado. Por eso la necesidad de clamar como hizo Josué y como hizo todo el pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tú nos dijiste y nos diste promesas específicas, ¿por qué no se están cumpliendo? Con toda seguridad Dios nos va a hablar y nos va a contestar. En este caso específico era el pecado de una persona que había paralizado los planes de Dios para toda una nación. Yo soy de los que digo y enseño, y aquí lo he dicho 17 o 18 veces, hasta las 19, que cada cual es responsable de su estado espiritual. Pero como parte del cuerpo que somos, lo que yo haga como miembro del cuerpo va a repercutir en ti, y lo que tú hagas va a repercutir en mí. ¿Estás de acuerdo? En este caso, toda una nación obtienen una derrota vergonzosa. Dice que todos los pueblos los temían. Habían escuchado lo que habían hecho, los habían sacado de Egipto, ¿sabes? Dios. No solo estaba en juego la honra de ellos en el versículo 8. El versículo 9 del capítulo 7 dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Por un momento, Josué se preocupa por la honra de Dios. Por un momento, Josué se siente invadido por esa sensación de decir: ¿cómo es posible de que esto pueda quedar así? ¿Cómo es posible de que tú has sacado a este pueblo, lo has sacado de Egipto con gran poder y ahora qué va a decir toda esta gente, todos los moradores de alrededor sobre tu nombre? Ya a Moisés le pasó cuando se presenta Moisés delante de Dios y ve que el pueblo es de dura servir, es obstinado, y le dice Dios: ¿sabes qué? Los voy a quitar a todo este pueblo, los voy a quitar, ¿sabes? Y de ti voy a sacar una nación. Dice Moisés: no lo hagas. Estoy parafraseando. No lo hagas. ¿Qué va a decir estos pueblos de ti? Que los has sacado de Egipto con gran poder, abriendo el mar, los has metido en el desierto para matarlos. ¿Qué clase de Dios van a decir que eres? Moisés estaba preocupado. Abraham estaba preocupado cuando intercedió por Sodoma y por Gomorra. Si hubiesen 10. Primero empezó negociando hasta llegar a 10, porque estaba interesado, su corazón estaba embargado en la honra de Dios. Hermanos, lo que tú y yo hagamos va a ser de testimonio para nuestro nombre y va a ser de testimonio para Dios. Para muchos, nosotros somos la única posibilidad de que otros vean a Jesús. Algunos no van a entrar nunca en una iglesia. Algunos tal vez, ni a una reunión pero tú y yo somos esas cartas leídas que otros pueden ver. Así es que si nosotros no cerramos las derrotas pasadas, porque somos de la misma carne, somos huesos, no hay mejor manera de testificar que mostrarse tal y como uno es, con sus defectos y con sus taras y con sus retos y con todos sus anhelos y deseos. Pero la diferencia es Dios obrando en nosotros. Cristo en vosotros, dice Colosenses, la esperanza de gloria. Para muchos, nosotros como creyentes, seremos la única posibilidad de que vean a Jesús. Así es que es importante que el nombre de Dios, necesitamos presentarnos delante de Dios, nosotros hoy, siglo XXI, año 2019, y decirle: Señor, dinos qué cosas no están funcionando a nivel personal. A nivel personal, qué cosas no están funcionando. Muéstramelo. No quiero seguir viviendo
de la misma manera. No quiero seguir viviendo negociando con el diablo, negociando y viviendo de una manera mediocre. Ese ministerio de intercesión, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sabes? Antes de enfrentar, antes de recibir la victoria, nuestra vida se tiene que caracterizar por una vida de santidad. Tenemos que enfrentar el pecado en nuestras vidas por completo. Versículo 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Había pecado y esa fue la causa. La desobediencia le abre la puerta a la destrucción. Y una de las cosas que tenemos que tomar en serio y hacer de manera expeditiva, es decir, urgente y contundente, es destruir lo que se debe destruir. Todo aquello oculto que hay en nosotros. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es un llamado a la intimidad. Es un llamado a la intimidad que repercute en el cuerpo. No es cualquier cosa de que nosotros decidamos. Una cosa es que nosotros estemos viviendo en pecado por ignorancia. Pues yo no sabía que esto que hago es pecado. Pues es pecado, mira, la Biblia lo dice. Porque a veces pensamos que o estamos tentados solamente a mirar estos pecados que son tan visibles, ¿no? Pero si empiezas a leer la lista de los pecados que te encuentras en las Escrituras, empieza a hablar de idolatría, de fornicación, de lascivia, y después habla de envidia, celo, cositas que a lo mejor para nosotros son más suaves, pero que están en la misma lista. Si nosotros, sabiendo eso, decidimos vivir ahí, no estamos trayendo bendición al campamento. Estamos ocultando, estamos queriendo vivir de otra manera. Esto es un llamado a la intimidad, a esa intimidad donde Dios nos habla y donde sabemos que no podemos escondernos, no podemos hacerle un regate a Dios. Destruye lo que se debe de destruir y conságrate. Levántate, le dice, santifícate. Le dice, Israel ha pecado. El versículo 13, levántate, santifica al pueblo, santificaos para mañana. Pedir revelación, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Dios es un Dios de estrategia. Así tanto para la guerra visible de armas, como para intervenir en cada uno de nuestros corazones. Y Dios le da a Josué la estrategia. Dice, levántate, santifica al pueblo y acércate. Y yo paso a paso te voy a ir diciendo, porque nosotros somos, o por lo menos yo quiero muchas veces saber el final de cada situación, porque eso me va a traer tranquilidad. Si va a salir mal, a lo mejor no me meto en el negocio, digo, bueno, que se meta otro. Si va a salir bien, por muy duro que sea la situación, va a salir bien. Pero eso no es fe. Eso no es fe. Eso es querer controlar la situación. Dios nos da de manera específica. El motivo de la derrota era el pecado. Josué cometió el pecado de presunción. Daba por hecho muchas cosas. Él pensó que iba a ganar la batalla, había vencido en Jericó,
pero no hizo un inventario espiritual, hermano. Este llamado a la intimidad, de no darlo por hecho, es un llamado a hacer un inventario espiritual, a ser consciente de la realidad que estamos viviendo y como tal consecuente. Y decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto que Dios hable a mi corazón? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a darle al Señor? Como decía antes, si no sabemos el motivo de la derrota, no vamos a avanzar, porque no queremos otra vez volver a padecer y a sufrir. Pero si nosotros conocemos y entendemos el motivo por qué fracasamos, cuando se nos presenta un nuevo desafío de parte de Dios, esa parte no la vamos a volver a repetir de manera voluntaria. No hizo inventario espiritual. Hermanos, no podemos manipular a Dios para que haga las cosas a nuestra manera. Nuestras oraciones deben estar en sintonía con su voluntad. De lo contrario, Él no las va a oír. Josué y todo el pueblo se presentó delante de Dios y con los vestidos rasgados, con tierra en la cabeza, como diciendo, no somos más para nosotros. Esto es un dolor impresionante porque hemos perdido 36 hombres, porque está en juego nuestra honra y sobre todo porque está en juego tu nombre y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Sabes? Si nuestras oraciones están enfocadas en la gloria de Dios, en su nombre, Dios nos va a contestar, nos va a decir qué cosas son aquellas que no están bien en nuestra vida. Dice que los hijos de Israel se arrepintieron, arreglaron el problema de su pecado y regresaron y tomaron por completo la ciudad de Ai. Dios les vuelve a dar estrategia y ellos conquistan la ciudad. Léete tú este capítulo donde está la conquista de Ai y verás la estrategia que le da, cómo engañan a los moradores de esa ciudad y consiguen lo que tenían que haber hecho en un principio. Hermano, si nos equivocamos, si hemos errado, si hemos pecado, si por lo que sea hemos guardado algo en nuestro corazón, ahí donde pensamos que nadie lo va a ver, y es verdad, tal vez nadie lo va a ver, pero hay alguien que tiene su mirada puesta sobre nosotros, alguien que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz, sufriendo el dolor, la vergüenza, sufriendo el rechazo, toda maldición, toda enfermedad, para que nosotros podamos ser libres de ese pecado que tal vez podemos vernos tentados y osados a guardar. Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entre ellos estamos nosotros. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Que a veces es vergonzoso, a veces es humillante, pero prefiero pasar vergüenza y humillarme delante de la presencia de Dios en un momento puntual y saber de que voy a tener el favor de Él. Amén. Saber de que Él va a guiar mis pasos. Aún así, aunque ande en valle de sombra de muerte, mi corazón no va a temer porque Él va a estar cerca de mí, Él me va a estar guiando. Su callado y su vara y su callado me infundirán aliento, dice. La vara, el callado me va guiando y la vara de vez en cuando me hace, ¿viste? Cuando no le diste a tus hijos de chico en las nalgas, así con pantalones y todo, con una varita, ¡ay! Te pica, ¡ay! ¿Y por qué lo haces? Por amor, igual lo hace. Dios no nos va a desechar para nada, pero pide de nosotros ese ejercicio de sincero, ¿no? Delante de ese inventario espiritual, ese llamado en la intimidad a anhelar vivir en santidad, anhelar que su nombre sea glorificado. No hay nada que pueda llenar de gozo más
a un hijo que su padre esté puesto en alto. Qué vergüenza es para un hijo que su padre no sea un buen representante, ¿verdad? Cuando vemos padres que son abusadores, que son alcohólicos, que son, por lo que hayan vivido, no son un buen ejemplo los hijos, pero cuando un hijo ve a un padre con todo su porte, con toda su dignidad, con todos sus fallos, pero se siente seguro, se siente amado, se siente con cobertura. Amén. Hermanos, yo no tengo nada más que decirte. Es un llamado a la intimidad, pero es un llamado, hermano, a no dar por hecho ya, de que yo conozco el Evangelio, de que yo soy cristiano, asisto a la iglesia, doy los diezmos y hago 4 obras buenas y Dios quiere llevarnos a ese lugar donde nuestras vidas florezcan, donde nosotros podamos sentirnos en plenitud aún estando con dificultad. Me viene a la mente y al corazón a Pablo y Silas por querer predicar. Ellos querían ir a Asia, no fueron a Asia, y los cogieron y los metieron presos, y ahí en lo más profundo de la mazmorra dice, ¿será posible? Ellos podían haber dicho, de manera que estábamos haciendo tu perfecta voluntad, y ahora ¿por qué causa? En ese caso no fue por causa del pecado, pero se vieron en dificultad, glorificaron a Cristo y vino salvación a aquel lugar. Así que, hermanos, no hay mayor gozo para un padre ver que su hijo es obediente. Las Escrituras dicen que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no padeció por pecar, sabemos que Él no pecó. La obediencia que Jesús tuvo que sufrir fue cuando obedeció venir a un cuerpo humano, escuchar, primero dejar su divinidad y entrar en un cuerpo humano con todas sus limitaciones, escuchar cosas como que se reían de su madre porque como que siendo virgen quedó embarazada, escuchar a sus hermanos que no creían en él, toda la obediencia esa al Padre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no hay mayor gozo para un padre ver que un hijo es obediente. Yo no sé hasta qué lugar de tu interior, en tu alma ha calado este mensaje, esta palabra de no dar por hecho ya la vida cristiana, el no dar por hecho que como conozco el Evangelio ya tengo la salvación y con eso me conformo. Pues puede ser que pase eso, pero no sabes cuándo vas a irte con Él y puede ser un viaje muy, muy largo. Yo creo que es un ejercicio de intimidad el hacer ese ejercicio espiritual, ese inventario espiritual y presentarse en la intimidad delante de Dios. Y pedirle que nos muestre qué es lo que hay en nuestros corazones. Yo no sé cómo me estás mirando tú, pero es decir, yo tengo gozo en mi corazón, aun teniendo mis luchas y aun teniendo mis dificultades, hay gozo en mi corazón. Yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Aleluya. ¿Tú lo crees? Dios cumplirá su propósito en mí. Y es algo que tienes que decirte en esta mañana. Dios cumplirá su propósito en mí. Le dice Pablo, dice a los filipenses, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es una inyección para llevarnos un paso más, estando seguro de esto, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día que estemos con Jesucristo. Pero mientras estamos aquí, tenemos que ser conscientes de este ataque espiritual. Estoy totalmente de acuerdo. Este ataque espiritual. Y cuando estamos
bajos de defensa, cualquier enfermedad es un peligro. Añadido no, potenciado. Es decir, es mucho más peligroso cuando estás bajo de defensa. Cualquier enfermedad que con cualquier pastilla o con cualquier tratamiento puedes quitarte de en medio, pero como estás bajo defensa. Y una de las cosas que hace, es que yo puedo seguir así hasta las 3 de la tarde. El estado de ánimo, ya no solo el pecado, pero de eso hablábamos la semana pasada, así que no, los dejo aquí, porque si no empiezo a abrir melón y me voy a aparecer de la tienda a la esquina. Hermanos, Dios tiene un propósito, pero no nos quedemos con eso y ya está, sino profundicemos, seamos valientes, seamos aguerridos, valientes, ¿sabes? Soldados que no se conforman con cualquier cosa, sino que son capaces o somos capaces de dejarnos examinar y de decir, esto lo tengo yo que quitar, esto lo tengo yo que quitar. Y ¿sabes? Yo estoy encontrando ayuda. Hay hermanos que han hecho cursos de coach, ¿lo digo bien? Mi inglés es bueno. Y después necesitan hacer prácticas. Y entonces a mí un hermano, no de esta congregación, me pidió hacer prácticas conmigo. Claro. Sí, porque tiene que presentar un trabajo. Y yo pensé, yo antes de decirle que sí, me dije a mí mismo, es que tengo que ser sincero. Yo no me voy ahora, porque el coach se trata, a grosso modo, de que nos den herramientas para que nosotros nos demos cuenta que desde nosotros mismos tenemos soluciones. ¿Ok? ¿Alguien sabe de esto? Es más o menos así. Desde nosotros tenemos soluciones. No es que nos dan consejos, no es una consejería. Es unir, iluminando las áreas. ¿Ves? Ya me metí en otro jardín. Y yo dije, vale. Se ha fundido hasta la luz y todo. Dios mío. Trae luz, Señor, a nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Todo esto, yo sé por qué te lo digo. A lo mejor tú te perdiste, pero yo sé por qué te lo digo. El hecho de que otra persona lo sepa es un desafío para ti. Pues si tú vas solo por ahí, tú dices, un ejemplo, me voy a poner a régimen. ¿Pero cuándo empezamos? El lunes. Pues empezamos el lunes. Pero si tú eso lo has hablado con otra persona y le dices, mira, quiero hacer esto, la otra persona va a venir y cuando llegue el lunes te va a encontrar con la Coca-Cola y el bocata de chorizo, pues es que el régimen es ese, el régimen del membrillo, a toda hora bocadillo. No. Cuando nosotros, cuando Dios lanza un desafío en nuestros corazones, yo no estoy diciendo que lo publiquemos, pero siempre una persona de confianza hay, ¿no? ¿Una persona de confianza? ¿Quién no tiene una persona de confianza? Estoy hablando en serio. En este auditorio ahora mismo, ¿quién no tiene una persona de confianza? Todos tenemos una persona de confianza. Una persona de confianza donde tú le puedes decir, estoy luchando en mi interior con este pecado y no puedo. Te puede servir de ayuda. Porque cuando nosotros compartimos la carga o tenemos que dar cuenta, el desafío es más latente, es más auténtico, está ahí. Tú sabes que es algo que tú no puedes. Alguna vez he dicho, ostras, me toca ir, no sé qué hacer, si ir o no ir, porque no he alcanzado el propósito, y y entonces, ¿qué hace? Ceñirme para alcanzar el propósito, pero no por decirle, sino porque el propósito va a ser bueno. ¿Me sigue? No sé si me sigue. Si no puedes solo, busca ayuda. Pero permite que el Señor escudriñe tu corazón y que llegue
a ser tan sincero como para cambiar esas cosas que no te permiten avanzar. Amén. Vamos a terminar orando, pero va a terminar orando José.